Hola amigos, soy Guillermo Torres Quirós y esta es la videocolumna de esta semana. Vamos a platicar de las elecciones en Estados Unidos. Este año se elige en noviembre pues al presidente, ya sea que se reelija Donald Trump o llega alguien de los demócratas. ¿Cómo está ahorita ese proceso? Vamos a hablar también de la propuesta de la reforma al Poder Judicial por parte de Arturo Saldívar, presentada también por Andrés Manuel López Obrador. Y hablaremos también de pues algunas de las qué está pasando con la cuarta T en algunos campos, el tema de la seguridad, cómo va esa materia, el tema que también tiene mucho que ver con esta violencia que estamos viendo, el caso de esta niña Fátima, y por qué no también hablar de pues las narrativas del López Obrador, los puentes estos que se quieren eliminar, todavía el tema de la rifa del avión presidencial y una serie de acciones que pues siguen demostrando incompetencia en muchas de las áreas de esta administración. Bueno, pues hablemos de qué está pasando en Estados Unidos. Bueno, pues la elección presidencial se llevará a cabo en noviembre, el primer martes de noviembre, como marca la tradición en los Estados Unidos. Y bueno, pues el Partido Republicano pues tiene ya todo para que sea su candidato presidencial el actual presidente Donald Trump, que hay que decirlo, tiene una buena popularidad, se ha ganado a su voto duro. El tema migratorio lo ha manejado bien, el tema del control por el muro, y también pues la economía de los Estados Unidos no va mal. Pero ¿qué está pasando en el lado demócrata? Bueno, pues el lado demócrata arrancó esto con más de 20 aspirantes a la presidencia, de los cuales, bueno, pues así como la canción de los perritos, se han ido eliminando los aspirantes. Se han llevado a cabo ya 2 elecciones primarias. Para los que no sepan, en Estados Unidos el proceso de selección de los candidatos es por lo que se conoce como elección primaria. Cada estado de la Unión Americana tiene un método para ir seleccionando a sus delegados a la gran convención nacional de cada partido. Y en el caso del Partido Demócrata, bueno, pues como hay varios aspirantes, pues el tema está poniéndose muy interesante. Y bueno, pues, ¿quiénes son los principales aspirantes de los demócratas? Bueno, tenemos primero a un hombre que buscó la candidatura presidencial hace 4 años, llamado por algunos como el socialista demócrata o como el antisistémico de la política norteamericana, y me refiero al senador Bernie Sanders, senador por Vermont. Hay que decirlo, él no es un militante del Partido Demócrata, él llegó por la vía independiente, un personaje que tiene pues una postura que digamos contradice mucho al capitalismo norteamericano, aunque en el fondo sigue siendo un capitalista. Y bueno, Bernie Sanders pues en su mensaje muy disruptivo con la clase tradicional demócrata, pues ha llevado la popularidad, ha llevado pues simpatías por parte principalmente de jóvenes que ven en este personaje que estaría llegando, si gana la presidencia de los Estados Unidos, a los 79 años al poder. Bueno, pues lo está llevando por un tema pues de considerarse que sería la mejor opción ante el mundo del siglo XXI. Por otro lado, tenemos a quien nosotros pensamos que sería el ganador o el principal contendiente, el fuerte. Y me refiero a Jim Biden, que es quien fuera el vicepresidente de los Estados Unidos en la administración de Barack Obama. Biden es un personaje contradictorio en muchos sentidos. Mucho se ha cuestionado pues su política a favor de los migrantes, pero al mismo tiempo con algunas acciones que no caen muy bien a la población, principalmente a ciertos sectores del electorado demócrata. Algunos lo consideran como pues el candidato oficialista, el candidato de la cúpula del Partido Demócrata. Y bueno, pues no le ha ido bien en esas primeras 2 entidades donde se llevó a cabo elecciones primarias. Incluso se encuentra en un 4º o 5º lugar de las preferencias electorales. Y bueno, pues la gran sorpresa de este proceso es Pete Buttigieg, que es nada más y nada menos que este joven de 38 años que fue alcalde de un pequeño poblado de South Bend, allá en Indianápolis, un personaje abiertamente declarado homosexual y que es pues digamos el caballo negro, la sorpresa en este proceso. Su mensaje un poco disruptivo, al mismo tiempo es un veterano de guerra, eso atrae también a ciertos elementos. Y bueno, pues está ahorita él peleando con Bernie Sanders, quien se va llevando la preferencia de los delegados. Faltan, obviamente, el gran paquete será el día 20 de febrero, cuando se llevan a cabo elecciones primarias en varios estados de la Unión Americana.
Y bueno, también se encuentra, no muy atrás, pero pues haciendo presencia, Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, hay que recordar que es esta senadora de hace ya tiempo, especializada en el tema de las quiebras, y que ha sido pues un elemento interesante dentro de la bancada del Partido Demócrata, y que pues no va mal en las preferencias electorales, ahí va dando su peleita. Y también hay que mencionar, un poco, incluso compitiendo con John Biden, Amy Jean Klobuchar, que es pues esta abogada norteamericana que es senadora por el estado de Minnesota y que pues pertenece al ala agrarista laborista. Ella fue en algún momento fiscal del condado de Hennepin, y bueno, pues es una aspirante, digamos, también que llega de último minuto a sumarse a esa contienda. Son los que tienen más posibilidades. La verdad es que se ve difícil que la nominación del Partido Demócrata, si no logra una unidad, pueda enfrentarse realmente a Donald Trump, quien parece que se llevará la reelección, porque pues ha fortalecido a su voto duro, porque la economía de los Estados Unidos no va mal, y porque su narrativa, su discurso de Donald Trump, pues atrae al electorado, principalmente de las zonas, digamos, más tradicionales de los Estados Unidos. Vamos a ver qué termina esto, porque el desenlace de esta dinámica de la nominación del candidato del Partido Demócrata, obviamente la elección en noviembre, pues va a depender mucho pues la relación con México, Estados Unidos con México. La relación va mucho que ver con este proceso electoral. Obviamente Donald Trump va a seguir tomando a México como ejemplo para hacer crítica, para hacer pues señalar que que México está colaborando con el tema del muro, con el tema de los migrantes centroamericanos, que no los deja pasar. Entonces esto obviamente le da fortaleza a Trump y él sabe utilizarlo. Y sin duda los demócratas van a utilizar también el tema de las minorías que se encuentran en los Estados Unidos, la minoría hispana, que es una minoría muy fuerte, que cada vez va teniendo mucha fuerza y que puede ser un fiel de la balanza en la nominación demócrata, y que podría utilizarse en la narrativa de los demócratas para recuperar la Casa Blanca. Entonces vamos a ver en qué termina este proceso. Así va ahorita los números en las primarias. Vamos a ver cuál es el desenlace. En un mes más o menos, mes y medio, podríamos saber quién sería el candidato del Partido Demócrata. En ese espacio lo dijimos a principios de año, pues iban a hacer un madrugueta al presidente, iban a presentar una iniciativa para reformar el Poder Judicial, una cosa que había pedido, por cierto, el presidente en una conferencia mañanera, y que había hablado desde su campaña de la necesidad de armar una reforma al Poder Judicial, una reforma que tuviera que ver con la modificación de la integración de pues todo este poder, que es un poder autónomo, que tiene un poder con mucha fuerza. Y bueno, pues le iban a hacer madruguete, porque incluso en una conferencia de prensa en el Senado de la República, ahí vimos al consejero jurídico de la presidencia, a Julio Scherer Ibarra, acompañado de Olga Sánchez Cordero, de Alejandro Gertz Manero, el fiscal, con el propio Ricardo Monreal, listos para presentar lo que sería la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues que a la mera no lo presentan, se dice que pues no estaba consensado, se filtraron varios borradores. Hubo quejas del Poder Judicial, principalmente de Arturo Saldívar Larrea, el presidente de la Suprema Corte, quien hizo un poco de queja al presidente, pues dijo: oigan, yo estoy siendo un colaborador de la Cuarta Transformación y no me toman en cuenta para la reforma al poder al cual yo dirijo, pues está muy complicado esto. Después de varios días en los que se quedó en duda qué pasaría, finalmente la semana pasada se da a conocer en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, que el presidente, el Poder Ejecutivo, en una de sus facultades, va a presentar esta iniciativa, pero con la propuesta de esta reforma al Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia, específicamente de Arturo Saldívar, y es la iniciativa del Poder Judicial la que va a buscar que se vea plantada. Se está hablando de una reforma a ciertos artículos de la Constitución, los cuales van a derivar a modificar muchísimas leyes. Mucho se habla del tema de la presunción de inocencia, de la propia reforma orgánica al Poder Judicial, el tema de que es muy común, la vinculación que se hace al tema de la corrupción,
también hay que decirlo, hay pues este nepotismo que es común en el Poder Judicial. Vemos a varias familias de jueces empoderados en varios cargos. Entonces todo eso es lo que se va a ir discutiendo, se va a ir trabajando, se va a ir hablando en esta reforma que pues va a presentar el Ejecutivo a nombre del Poder Judicial. Y bueno, pues muchos hablaban de que venían cosas más fuertes, pero en esta propuesta no viene algo más que una modificación a la dinámica interna del Poder Judicial, algunas facultades más que se le quieren dar a la Suprema Corte de Justicia. Recordemos, hay que decirlo, que el Poder Judicial, la reforma que se hizo en 1996 en la admisión de Ernesto Zedillo, pues cambió mucho la dinámica del Poder Judicial. Entre otras cosas, la Suprema Corte de Justicia con mayores facultades, mayor autoridad. Pero hay que reconocer que la Suprema Corte de Justicia ha querido tomar un papel más de legislador que realmente de un verificador de la justicia. Y esto puede preocupar un poco porque no es su papel. El papel de la Suprema Corte de Justicia es verificar el cumplimiento de la ley, el que las leyes no se contradigan entre sí y no el estar legislando y resolviendo situaciones que a veces se convierten en políticas. Vamos a ver en qué termina esta discusión. Obviamente, pues vemos que Morena, con sus aliados, pues va a buscar sacar esta reforma. Pero bueno, pues se pisaron varios talones, incluso hubo disgustos por parte de algunos actores políticos. Pero bueno, pues vamos a ver en qué termina esta reforma al Poder Judicial, que es necesaria, pero que habría que anotar algo aquí importante. Es necesaria, se debe de hacer, pero ojalá no termine siendo algo cosmético que solamente fortalezca al Ejecutivo y no fortalezca al Poder Judicial. Y bueno, ¿cómo va la cuarta T? ¿Cómo van los compromisos con el INSABI? ¿Cómo va el tema que tiene que ver con el desabasto de medicinas, con el tema de la seguridad? Hay muchas cosas que habría que reflexionar en estos días. Y es que hemos visto casos dramáticos como el de Ingrid Escamilla, que ya lo mencionamos en este espacio. Ahora el caso de la niña Fátima, esta niña de 7 años que desaparece y pues, después su cadáver, por desgracia, aparece torturado con signos de fuerte violencia. Y bueno, eso nos pone a reflexionar mucho qué está pasando con nosotros como sociedad mexicana. ¿Cuál es la sensibilidad de la actual administración? ¿Cuál es la sensibilidad de todos los mexicanos hacia este tipo de problemas? La verdad es que hemos visto cómo la violencia brutal aparece de forma clara, tangible en el día a día. Y esto puede preocupar porque se va generando una indiferencia ya ante situaciones tan dolorosas, principalmente cuando se involucra la vida de infantes, cuando se involucra la vida de gente muy inocente, de gente que puede ser a veces la más vulnerable. Y es que la falta de atención, la falta de capacidad de esta administración combinado con pues esta sociedad que va en una descomposición, pues bueno, pues se convierte esto en una bomba, una terrible bomba que puede tener consecuencias peores. Y aunque este mensaje puede sonar muy moralista, la verdad es que los datos nos van reflejando que, por ejemplo, las extorsiones en el país han aumentado en un número considerable. Y qué decir del homicidio doloso, el cual está rompiendo todos los récords. A esto sumemos el tema económico, el desempleo que ha ido aumentando. Tenemos el peor crecimiento de empleo en los últimos 10 años. El tema económico en el cual no se ve un crecimiento a lo más mínimo del Producto Interno Bruto. Y el índice de confianza del consumidor pues también va a la baja. Hay que considerar que en el mes de marzo se dan a conocer las calificaciones de las calificadoras, las que van a decir más o menos cómo está Pemex, cómo está la CFE. Y bueno, pues todo esto alarma y de alguna manera pues debe sensibilizar. Y esto hay que decirlo, este gobierno es competente, es decir, tiene la capacidad de poder resolver todos estos problemas, o pues vive de la demagogia y vive del populismo, vive de la cortina de humo. Hace unos días el presidente nos regaló esta joya de eliminar los puentes para valorar las fechas históricas. Y obviamente el sector turístico brincó, porque gracias a los famosos puentes largos es que algunas regiones del país se llenan de turismo nacional y eso les fortalece muchísimo.
Y pues no quiere decir que queramos eliminar nuestra historia está ahí presente. A lo mejor ahí lo que se tendría que hacer es intensificar nuestra memoria histórica, pero no dando la torre a un sector de la economía con consecuencias para todos. Y a esto pues sumamos el evento favorito del presidente, el tema favorito del presidente, que es el avión presidencial, esta cena de los tamales de chipilín, en que terminaron prácticamente pues hableando a los principales empresarios del país y pues una rifa que no se va a hacer y una serie de cosas en las cuales el presidente nos regala estas joyas que nos causan risa y a lo mejor hasta nos causan indignación, pero en el fondo el presidente está tratando de pues generar ante la opinión pública que él tiene el dominio de la agenda. Y pues nosotros caemos redonditos ante estas tristes realidades que están viviéndose en referencia a la violencia, en referencia a la economía, a todos estos problemas que nos añaden. La escasez de medicamentos y pues la falta de capacidad de esta administración para resolver a veces problemas que pueden ser muy sencillos. La eliminación de algunos programas sociales que le han dado la torre a la vida, a la dinámica propia de la sociedad ubicada principalmente en los sectores más vulnerables. Y es que si bien la llegada de los programas sociales implica pues ingresos a muchas familias, pues una crisis económica podrá tener consecuencias terribles para la mayor parte de la población. Soy Guillermo Torres Quirós, los invito a escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche aproximadamente en Grupo Imagen, tercera emisión con Esteban Arce, y también pueden buscar mis podcasts en Radio Anáhuac, Realidades y Coyunturas. Estamos en distintas plataformas y ahí estamos para que puedan ustedes dejar sus comentarios. Es un gusto, un honor el poder platicar con ustedes por este medio.